Hola amigos, Milton Olave, y qué rico estar aquí con ustedes en el día de hoy, porque hoy les traigo uno de los temas que creo yo, y no es que crea, sino que para mí, temas favoritos. Y la razón por la cual es porque estamos en una etapa del año donde personalmente yo me pongo muy contento de las cosas que están por entrar en mi vida. Y yo sé que en tu vida hay muchas cosas extraordinarias que están también por entrar. Familia, ¿para dónde vamos con esto? Es que estamos aquí a punto de acabar el 2017 y obviamente empezar el 2018. Y quiero pues traerles una interpretación real de lo que para muchos se convierte no en un buen fin ni un buen comienzo del año, sino en otro año, no otra vez. En otras palabras, muchas personas que cuando ellos se les dice o se les pregunta, hey, ¿cuáles son las metas que tienes para el 2018 en este caso? Ellos dicen, no hay nada así en especial. ¿Y por qué será? Después de muchos estudios, yo he logrado entender que la gente, pues, psicológicamente han tirado la toalla, han dejado de tratar, han dejado de escalar, han dejado de perseverar, porque pues por muchos años han tenido el reforzamiento de el querer cosas nuevas, pero obviamente el ver que las cosas siguen pasando tal como pasan cada año. En otras palabras, nada cambia. Entonces, ¿por qué es que este video para mí es uno de mis videos favoritos? Es porque es donde no solamente yo estoy enfocado, estoy conectado espiritualmente. Es la etapa del año que para mí, a un nivel ya subconsciente, es donde yo me conecto a la fuente. En este caso para mí es yo me conecto a Dios. Yo le pregunto a Dios, ¿para qué es que tú quieres utilizarme en este año? Y es más, no vamos muy lejos con este libro, que les quiero recomendar. Este libro lo acabo de comprar. Uno de mis mentores favoritos se llama Dr. Tony Evans. Man, Dr. Tony, you're amazing, brother. Y dice aquí, descubre tu destino. Y miren esto, el subtítulo dice, deja que Dios te use para lo que Él te hizo. Deja que Dios te use para lo que Él te hizo. Y muchas veces en mi vida yo he querido hacer las cosas que Milton Olave quiere hacer. Y no les estoy diciendo que no me han salido las cosas, pero sí en los últimos años cuando he consultado con Dios y he tenido esa fuente y esa conexión espiritual y le he dicho a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? En otras palabras, utilízame para lo que tú me hiciste. Es donde yo he visto grandes triunfos. Es donde yo he visto que me he arriesgado más. Es donde yo he visto que yo he confiado mucho más en lo que está por venir. Muchas veces tememos el dar aquellos pasos porque no sabemos qué vamos a encontrar en el otro lado. Y como nos han programado muy bien, ¿cierto? El ser humano nació para triunfar, pero wow, como dicen por allí, hemos sido programados para fracasar. Tal como con estas frases, quédate quieto, mejor sigue con lo que estás haciendo, al fin del día si de repente dejas el trabajo y por estos lados te va mal. En otras palabras, la gente está programada al mal, que nos va a ir mal, que por qué tratar, que quédate ahí. Y nosotros sabemos muy bien que para poder tener lo que mayormente no merecemos, tenemos que ser seres humanos que nos arriesgamos. Por eso es que yo quiero decirles a ustedes que este 2018 es el año del arriesgarse. Y no solamente arriesgarse en lo pequeño, en grande, mi gente. Muchos de ustedes tienen un llamado. Y no vamos muy lejos. La frase que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Yo lo sé más que nunca. Yo en este momento estoy de gira aquí en el norte de California, donde he dejado lo que se llama la comodidad del este del país, la Florida y Nueva York, donde yo vivo, para conquistar nuevos terrenos, para ir más allá. Porque saben una cosa, la única manera que vamos a ir más allá es yendo más allá. Pero muchas personas como que temen a los cambios y yo les estoy diciendo que los cambios son buenos. Los cambios están aquí para acompañarte y hacer de ti una persona extraordinaria. Pero ahí es donde tienes que confiar en ti. Por eso es que otra vez, comienzo de este 2018 no es el comienzo de otro año, sino la entrada
de una nueva energía. Y ahí es donde quiero hablar contigo de la energía que tienes que comenzar a traer a la mesa para poder obviamente ser, tener y hacer todo lo que mayormente te mereces. Y cuando hablo de energía, yo quiero que ustedes estén bajo una expectativa de que todo les va a ir bien. Pero Milton, ¿será que tú eres muy positivo? No, no es que yo sea positivo, pero si yo me lanzo por el otro lado, el otro canal, pensando que las cosas me van a salir mal, pensando que todo me va a salir no como yo quería, entonces nosotros vamos a traer ese pensamiento dominante. Y para ahí voy a mi otro libro. Y este libro por Jerry y Esther Hicks. Y ustedes saben muy bien, los que llevan en esto mucho tiempo, y especialmente aquellos expositores que están conectados a la fuente. Escúchenme muy bien. Hay muchos expositores que ellos hablan desde su base de conocimiento, y está bien. Pero no hay nada más potente en el planeta cuando uno habla de lo que se llama desde la plataforma, de lo que se llama la conexión. He utilizado para expandir, para crecer, para ir más allá, para crear las relaciones que he creado, para hacer giras de 38 ciudades en un país como México, para ir a mi linda tierra de Colombia, obviamente conquistar, realzar el ánimo, la motivación en muchas personas. Esa fe, esa conexión espiritual que muchas veces es la que nosotros necesitamos. Mi gente, es el combustible. Sin el combustible espiritual no hay nada. Y yo te lo estoy diciendo personalmente porque por mucho tiempo yo pensaba que se trataba de ¡woohoo! La motivación, leer libros, escuchar cintas de motivación. Y lo hago, claro que sí. Pero conozco muy bien que primordialmente para mí el canal espiritual se convierte en el principal hacia el logro de todo lo que yo mayormente me merezco. Me ha funcionado. ¿Por qué cambiar la fórmula? Entonces, este libro se llama en inglés Ask and It's Given, right? Pedid que ya se os dado. Reconozcan una cosa, el trabajo mío es un trabajo que yo hago bilingüe. Soy de Colombia, pero lo hago también en español y también en inglés. Entonces, cuando ustedes ven una transmisión mía, ustedes van a llevar un poquito de inglés y bastante español. Y también cuando lo hago en inglés, le digo a mi gente, hey, vivimos en un mundo de posibilidades. Entonces yo quiero enseñarles a ustedes el día de hoy un poquito de español. Mi gente, mire, el libro lo dice, Ask and it's given. Pedid que ya se os dado. Entonces, dos cosas en temas de energía. Gastamos la misma energía pidiendo en pequeño que también pidiendo en grande. Entonces, si yo entiendo que es la misma energía, simplemente yo voy a pedir en grande. Y yo no sé ustedes, muchachos, pero como decía Walt Disney, él decía que los sueños pequeños no mueven la sangre del ser humano. Son aquellas visualizaciones grandes, son aquellos sueños, aquellas cosas que tú te crees en grande, como viéndote en el escenario con 50, 60 mil personas en ese estadio. Esa es una de mis visualizaciones. Como viéndote teniendo esa compañía, 100, 200, 300 millones de dólares. Esa también es una de mis visualizaciones. Como viéndote saliendo de un pueblito muy chiquito, allá donde tú posiblemente vives, a ser una persona de gran cambio, gran aporte, de gran transformación para muchas personas. Entonces, cuando nosotros le damos este tipo de alimento a la mente, esta herramienta supremamente potente que mi Dios nos ha dado, comienza a confabular, a trabajar para que las cosas que tú te visualices comiencen a suceder. Damas, caballeros, vivimos en dos planos. El plano de la visualización y el plano de lo que aquella visualización logra crear. Hay gente que dice, pues, ve y crea tu propia realidad. O hay motivadores que dicen, los seres humanos crean su propia realidad. Yo entiendo, pero ¿sabes cómo lo hacemos? Lo hacemos primero visualizándonos, paso a paso. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo nos vemos? ¿Con quién nos vemos? ¿Dónde nos vemos? En otras palabras, esta parte de lo que se llama la visualización es algo que jamás debemos de ignorar y siempre debemos de aprovechar. Y qué mejor libro que nos enseña acerca de esto, que Piense y hágase rico.
Think and Grow Rich, my beautiful friends. Napoleon Hill has taught us so much. Think and Grow Rich. Este es el libro que para aquellos de ustedes que están dudosos, que están más al lado izquierdo del no creer en la visualización, en vez de estar en la línea, en otras palabras, bien puestos, en el que sí es cierto que nuestra mente es una herramienta que nos puede ayudar a nosotros a ir a un próximo nivel. Entonces, te dejo con estos tips. ¿Cómo te ves de aquí a 12 meses? ¿Dónde te ves de aquí a 12 meses? ¿Con quién te ves de aquí a 12 meses? Es el famoso cómo, dónde y con quién. ¿Sabías una cosa? Que la imaginación viene siendo el pitico de película que Dios nos da para ver en temas de lo que nos espera en un futuro. Utilízala de la manera correcta. Número 2, ¿qué estás dispuesto a soltar? Sí. Yo no dije que estás dispuesto a hacer, porque muchas personas quieren hacer y hacer más de la cuenta y sobresaturan su plato y en este caso ya tienen mucho que hacer y el mucho que hacer se frustran y no hacen nada. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué es lo que realmente en este momento es algo que no le suma nada a tu vida? En vez, si te pones a analizar las 5 o 10 actividades que no le suman nada a tu vida, tal como ver televisión, Netflix, 5 o 10 horas cada día, ¿qué le suma eso a tu vida? Nada. Tal como el chatear con tus amigos todo el día, ¿qué le suma eso a tu vida? Yo no sé. Sabiendo que la vida es un espacio corto, estamos aquí para marcar una gran diferencia y la vida se va así. Entonces yo no sé ustedes, pero lo que me distrae le quita poder a mi visión. Entonces, ¿cuáles son las cosas que en este momento debes de soltar? Tengo un amigo aquí en los Estados Unidos, es más, en la ciudad de Houston, y esta persona, él estaba él es uno de los duros, si se puede decir así, en el área del multinivel. Y él un día contaba su historia de cómo él dejó de jugar golf. Le encanta el golf. Pero él decía, ¿sabes qué? Si yo dejo de jugar golf hoy, eventualmente, trabajando inteligentemente, creceré una organización de miles y miles de personas que permitirán que yo en mi momento logre jugar golf cuando quiera, donde quiera y en las mejores canchas del planeta. Y les quiero decir esto porque lo que yo creo que él estaba diciendo ahí es, nos estaba recordando del pellizcón del hoy para el beneficio del mañana. En otras palabras, es el pellizcón que duele dejar de jugar fútbol, duele dejar de salir con los amigos, duele dejar de jugar golf. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué estuviesen ustedes dispuestos a hacer si ustedes estuviesen al 100% garantizados que al soltar ciertas actividades que los distraen en el hoy, en el mañana, en 2, 3 años, ustedes van a poder hacer esas actividades donde, cómo y con quien quieran alrededor del planeta? Entonces, si queremos tener una vida, un año extraordinario, si queremos ser cómplices en lo que Dios tiene para nosotros, que es una vida extraordinaria, mi pregunta para ti es, ¿qué estás dispuesto a soltar en el hoy para que permitas que las actividades o la gente o las cosas que tienen que ocupar aquel espacio para que logre convertirse en la energía que confabulará contigo para que todos tus grandes sueños se te den? ¿Cuáles son? Identifícalos ya. Y finalmente, mi gente, les quiero mencionar que nada sucede si no tomas acción. Hay gente que habla. En este país dicen, hay una frase que se llama talk is cheap, que hay muchas personas que hablan del ser algún día alguien, pero no están dispuestos a tomar la acción para ser ese gran alguien. En otras palabras, el éxito y el fracaso se encuentra en lo que tú estás dispuesto a hacer. Te reto en el día de hoy a que te lances con la fórmula de no de la perfección, no esperar a que todo esté de una manera perfecta para empezar, porque la frase que mayormente me ha servido a mí es de que yo no tengo que ser excelente para empezar, pero tengo que empezar para ser excelente.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en el día de hoy? Que va a permitir que aquí a los próximos 6 meses nosotros podamos traer lo que mayormente queremos bien cerca hacia nosotros, sea el dinero que mayormente te mereces, el negocio, la relación de tus sueños, la carrera, sea lo que sea. Yo te digo que no hay mejor momento como el hoy para que tú puedas empezar. No hay mejor persona que tú para que logres esta meta. Y no solamente eso, no hay mejor idea que la que tú ya tienes en tu mente para que la hagas y la lleves a conocer por el resto del planeta. Milton Olave, enriqueciéndote un poquito, o espero un pocotón, para que logres lo que mayormente te mereces. Viniste a este planeta a vivir no un 10%, sino un 100%. Tú y yo queremos, personalmente, te digo qué es lo que yo quiero, que cuando llegue el momento de irme de este planeta Tierra a mi próxima dimensión, yo quiero decir, lo hice todo, arriesgué todo. Porque si uno ya tiene eso en mente, como lo que uno quiere decir, entonces todos los días van a ser días con actividades que te ayudarán a ti a lograr lo que mayormente te mereces. Familia, hasta pronto. Milton Olave, les deseo un feliz año, pero más que todo, les deseo una vida extraordinaria, la vida que mayormente realmente se merecen. Chao, chao. Bye, bye.